Estos son 8 deportistas pillados haciendo trampas. ¿Te imaginas haber llegado a lo más alto en tu carrera deportiva para ver luego cómo todo el aprecio y el amor que te tenían se va al carajo por haber hecho trampas? Hace no mucho hablé de las trampas que se habían hecho en el ámbito profesional de los videojuegos. Amaños, ventajas injustas, saltarse el reglamento y hasta dopaje. Tranquilizantes o estimulantes según la ocasión, la persona y el juego. Por supuesto, el deporte físico tradicional también tiene ese lado oscuro. Fue él el que lo inventó. Un lado que es capaz de reducir leyendas a una mera broma, de admirar a odiar. Número 8. Sylvester Carmuche. Actuar un poco y ser un cara dura es una buena forma de ganar. Sylvester Carmuche tenía esas dos cualidades y las aprovechó para ganar en el hipódromo en 1990. Aquel día el ambiente estaba enrarecido. Había una niebla espesa que hacía complicado seguir el ritmo de la carrera, pero aún así no la suspendieron. Sé que para mucha gente no hay mucha emoción en ver cómo corren los caballos, pero ya que la gente apuesta el dinero que tan duramente les ha costado ganar, ¿qué menos que tirarlo a la basura en máxima definición? El caso, en aquella carrera Sylvester sobrepasó por mucho a sus compañeros y ganó. De hecho, fue tan rápido que ni los demás jockeys lo vieron pasar. No les hizo falta investigar mucho para darse cuenta de que no había dado la vuelta, ni siquiera atravesó el hipódromo por el medio, directamente no se movió. Se ocultó en la niebla en una de las esquinas de la pista y cuando dieron la primera vuelta, esperó un poco y salió para ganar. En las grabaciones de aquella carrera se podía ver que en la primera vuelta había 8 caballos y al finalizar estaban los 9. Pero aun si la niebla logró ocultarlo en la primera vuelta, el veterinario vio que el caballo estaba demasiado fresco, muy relajado y limpio. Apenas se había manchado de barro. No sé si le salió a cuenta al bueno de Carmuche, porque cuando se supo lo echaron de la competición. Si quería volver al hipódromo solo tenía que esperar, nada, unos 10 años. Mejor hubiera sido participar y perder como solía hacer. Tenía una media de ganar 1 de cada 10, es decir, ganó 5 de 53. Sylvester existía para ser la sorpresa, para hacer perder todas las apuestas. Número 7. Tonya Harding. Esto ya es un nivel superior para ganar. Ya no es hacer trampas para tener ventaja en la competición, sino directamente eliminar a los competidores. Eso es lo que intentaron hacer con Nancy Kerrigan a principios de 1994. Nancy y Tonya Harding eran las dos favoritas para ganar la competición de patinaje artístico, pero hubo alguien que no confiaba mucho en las posibilidades de una de ellas y quiso asegurarse de que ganaría. El marido de Tonya y un amigo suyo contrataron a un matón para que le partiera la pierna a Nancy. Años más tarde, ese matón confesó que inicialmente el marido le pidió que le cortase el tendón de Aquiles, pero dijo que él no haría algo así. De esa forma, ultimando los detalles, llegaron al acuerdo de que le partiría la pierna y eso sí que podía hacerlo. El día del ataque, Nancy y Tonya estaban entrenando en Detroit. Era una sesión grabada porque era la última antes de la competición y gracias a eso se pudo ver los segundos previos al ataque. Se pudo ver a Nancy practicar, verla salir de la pista y justo después ocurrió. El matón salió de una de las esquinas, le dio un golpe con una porra y salió corriendo tan nervioso que se estrelló contra una puerta de cristal. Aún así se recompuso y huyó, pero no por mucho tiempo. Ni tendón de Aquiles ni hueso roto. Le hizo mucho daño, pero peor que eso era el miedo del ataque y quizá que volviera a pasar. De todas formas, pese a que no tenía nada roto, Nancy no participó en el campeonato nacional y lo ganó Tonya. Se suponía que el ataque también tenía que dejar a Nancy fuera de los Juegos Olímpicos, pero para entonces ya se había recuperado y lo que pasó allí casi es justicia poética. Nancy quedó segunda, ganó la medalla de plata y Tonya octava. Hay 14 piernas que romper cuando quedas octavo y esas son muchas piernas. Al final, claro, se supo todo. Detuvieron al marido, al amigo, al matón que cobró $7.000 por hacer un maratón. Tonya tampoco se libró. Le quitaron el título que había ganado y se convirtió en una paria. Ni podía competir porque la habían baneado y aunque la hubieran dejado, nadie quería estar con ella. Número 6. Lance Armstrong. ¿Cómo fueron sus méritos en el ciclismo? Que muchos llegamos a conocerle al menos en nombre y deporte sin que nos interesase lo más mínimo el ciclismo. Si sumo todo el tiempo que he visto algo relacionado con ese deporte, no sumaría ni 5 minutos y aún así es un nombre que aún recuerdo. Eso es un indicador de que no solo eres muy bueno sino sobresaliente, una inspiración como persona. Cuando te han estado llamando tantas cosas bonitas a lo largo de tu carrera, la caída es mucho peor. La gente se sentirá más estafada y el rencor durará más tiempo. El 7 veces ganador del Tour de Francia estuvo a un pelo de que no se supiera lo que había estado haciendo. Incluso se retiró en 2013 y aún entonces seguía sin saberse. Pero parece ser que esa suerte de no ser pillado también se retiró con él, porque poco después comenzó una investigación que sacó a la luz todo un entramado de dopaje que había en segundo plano. Una sustancia creada específicamente con el fin de ser indetectables por los controles de aquella época. Con la investigación sacaron pruebas tan evidentes que negarlo sería absurdo. Por esa razón aceptó aquella entrevista con Oprah para básicamente decir que todo era cierto. Ya que no puedes recular, lo único que te queda es embestir. Hasta reconoció que es humanamente imposible ganar 7 veces sin doparse. Es decir, ya no es una cuestión de superación personal, es una cuestión de superación humana. No son tus logros entonces, es el logro de la biología y la química en todo caso.
Hay algo en toda la entrevista que tuvo con Oprah que me dejó pensando. Al referirse al dopaje en el deporte usó la palabra cultura. Dijo, yo no creé esa cultura, pero tampoco la paré. Es muy significativo que use esa palabra. Significa que estaba tan bien implementado que no era excepcional, sino que aquel que tuviera menos deportividad y más ansias de ganar, lo haría. Quizá quede algún vestigio de aquello, pero hoy en día, también a raíz de su caso, el control es mucho más severo. Porque esa es otra. En aquella investigación en la que él fue el peón más grande en caer, había muchos más. Un detalle que él mismo reconocía cuando le preguntaron si no se sentía mal por hacerlo. Lance contestó que no sentía que estuviera haciendo trampas porque los demás también lo hacían. Y hombre, a no ser que los demás sean absolutamente todos, no cuela. Terminaron quitándole las medallas y prohibiéndole competir profesionalmente. Imagino que el dinero que ganó durante el trayecto gracias a la fama no lo podían tocar. Así que bueno, seguro que no se siente tan mal. Incluso hay gente que sigue defendiéndole, o peor, que haber dicho la verdad es una muestra más de su grandeza. Si hubiera confesado al recoger la 7ª medalla, aún me lo creería, pero tantos años después, cuando ya se había retirado y lo tenían acorralado, como que pierde un poco de fuerza. Número 5. Rosy Ruiz. Rosy Ruiz es la versión maratoniana de la trampa que vimos en el primer puesto, solo que ella no se quedó en la meta esperando porque sería demasiado evidente. En este caso tomó atajos y de los de calidad, porque se ahorró 25 minutos y pasó, muy brevemente, como una de las mujeres más rápidas de la historia. Ocurrió en 1980. La cubana Rosy Ruiz participó en la maratón realizada en Boston batiendo todo récord. En aquel momento logró el récord Guinness. Cuando los demás corredores empezaron a hacer memoria y hablar entre ellos, muchos tenían el mismo comentario: no la vieron corriendo en ningún momento. Desde el principio se desvió del camino y desapareció de la vista de todos para unirse de nuevo al final. Allí tuvo que sacar su lado más peliculero y atravesar la meta sofocándose y casi desmayada. Hasta la reportera sospecharía algo, porque cuando la entrevistó dijo que no la vieron pasar por ningún punto de control, aunque no parece darle mucha importancia y sigue la entrevista como si nada. Mientras se hacían esas comprobaciones, la convención tenía que continuar. Le dieron el premio, le pusieron una corona, saludó a todos como ganadora, casi, pero no. Terminaron pillándola y desapareció todo lo que había ganado. Es más, gracias a ello supieron que la carrera previa que le sirvió como entrada a la de Boston también hizo lo mismo. En aquella maratón en Nueva York atajó por el metro. Número 4. Marion Jones. Sí, bueno, eso de hacer trampas en alguna ocasión está bien, pero está mucho mejor hacerlo durante toda tu carrera como Marion Jones. Una atleta, un orgullo para Estados Unidos que se volvió una vergüenza, porque como digo, no solo fue en el último tramo ayudándola a ganar medallas de oro y otras tantas, sino durante toda su carrera. No fue débil y se dejó seducir por las facilidades de los anabolizantes una vez. Fue débil siempre, o como mínimo no creyó capaz de conseguir nada sin ayuda de su buena amiga la química. Y le acompañaba desde hacía tiempo una sombra de sospecha, pero por alguna razón no la descubrieron hasta que ya se había consagrado. Lástima que en 2007 se le acabó la suerte. Se podía quedar con todo lo que hubiera ganado por ella misma, así que se quedó sin nada. Número 3. Ben Johnson. Nos vamos de nuevo a los Juegos Olímpicos. Ben Johnson ganó la medalla de oro en los 100 metros, pero ya sabéis, dopaje, anabolizantes... ¡Es que todos mis amigos lo hacen! Y si tus amigos se tiran de un puente, ¿también te tirarías a esa tal puente? Lo de siempre. Se quedó sin título, sin medalla, sin récord, sin poder competir durante años y, peor aún, sin honor alguno. En los Juegos de Seúl del 88, Ben Johnson dio positivo después de ganar la medalla de oro en los 100 metros. Y si ya duele perder una medalla de oro, más le tuvo que doler perder los 2 récords mundiales que había conseguido previamente. Pero no se dio por vencido. Sí, había cometido un error, pero estaba dispuesto a volver en cuanto le dejasen. Allí donde cualquiera habría sencillamente admitido la culpa y aprovechado la experiencia para entrenar y crecer como deportista y persona, Ben aprovechó ese tiempo estando baneado para pensar cómo se doparía en su regreso. Y por sus cojones lo hizo de nuevo. Con el cabreo de haber perdido una carrera por un tropiezo, Ben dijo: todos los finalistas están dopados. Y como era injusto ser el único, quiso equilibrar la balanza y volvió a dar positivo. O los otros son más inteligentes para ocultarlo, o tiene tanto ego que solo piensa que pueden ganarle si se dopan. Con el calor del momento dijeron que tenía prohibido competir de por vida, pero luego matizaron diciendo que si bien podía competir, nadie correría contra él, conociendo su historial, conociendo sus trampas. Así que bueno, corría solo. Al menos podía aspirar a batir marcas personales y soñando alto algún récord mundial. Aun si corre solo, como son marcas que se quedan registradas oficialmente, también se hacen controles y adivina, por si acaso aún quedaba en el planeta un solo ser vivo que aún pudiera creer en él, lo hizo una tercera vez. Volvió a dar positivo. Corriendo solo y dar positivo, eso es como drogarse solo en casa. Tienes un problema, cabrón. En esta ocasión no encontraron la sustancia que usó, pero encontraron algo igualmente incriminador. Una sustancia que se usa para ocultar las demás. Lo que me resulta paradójicamente bonito que haya sustancias que ocultan las demás, pero no se pueda ocultar a sí misma.
Sobra decir que este fue su fin, uno de los más lamentables del deporte. No lo hizo ni una ni dos, sino hasta mínimo que se sepa 3 veces. Y una vez ya no tenía nada, usó la última carta que siempre queda, el victimismo. Dio a entender que tenía que hacerlo porque, como dijo él mismo años más tarde, casi el 50% de los deportistas profesionales se dopan. Y para rematar, dijo que lo sabotearon en aquella final del 88. ¿Quién? Pues un hombre sin identidad que trabajaría para nada más ni nada menos que Carl Lewis. Dijo que tomó una cerveza con esa persona que no recuerda de cara y nombre antes de pasar el control, por lo que sospecha que metieron ahí la sustancia. Así daría positivo, le negarían la medalla de oro y pasaría a ser de Lewis. Como trama para una película, bien, la verdad, pero flojo el argumento de hombre misterioso que no recuerdo. Y supongo que Carl Lewis le ha estado persiguiendo toda su vida para darle cervezas dopadas antes de cada control. Con razón siempre daba positivo. Este Lewis es un loquillo. Claro, como corre tan rápido te sigue a todas partes y no te das cuenta. Número 2. Barry Bonds. Le prometieron que sería indetectable y le daría esa clara ventaja que algunos deportistas quieren tener a toda costa. Él aceptó. Tanto le gustó que él mismo quiso distribuirlo, darlo a conocer a los demás. Deportista y camello anabólico en sus tiempos libres. Hasta en las últimas, cuando ya lo tenían atado, no tuvo ese último retazo de honestidad y dignidad que sí le quedó a Lance Armstrong. Barry encima mintió durante el juicio, pero no parecía importante y no hubo condena. A Barry lo tienen como a la peste dentro del béisbol. No quieren que la lista de récords que consiguió entre en el Salón de la Fama del béisbol, como pasó también con Mark McGwire, Roger Clemens y Sammy Sosa. Los consideran una vergüenza y no harían más que manchar el nombre de los demás, personas que o no se doparon o fueron más inteligentes ocultándolo. No entró en el Salón de la Fama, pero creo que oficialmente esas marcas sí se mantienen. Número 1. Juegos Paralímpicos. Hasta para un tramposo como los anteriores tirándose toda la vida dopado es caer muy bajo. Hasta para Ben Johnson es demasiado. Y que se trate de un equipo español da el doble de vergüenza, porque aún los anteriores ya bien se hackeaban el cuerpo o tomaban atajos, pero ninguno fue tan miserable de aprovecharse de una minusvalía que es lo que hicieron estos. La mayoría de los jugadores paralímpicos del equipo de baloncesto que jugó en Sydney en el 2000 no tenían ninguna discapacidad psíquica. Para ser concretos, solo 2 del equipo no mentían. El resto, como dijeron más tarde, les animaron a parecer estúpidos para poder competir. La prueba que se hacía era un test de inteligencia y para competir era necesario tener una puntuación menor de 75. El ligero detalle es que las pruebas que presentaron no eran oficiales. Es algo relativamente nuevo. Hasta 1996 las discapacidades intelectuales no tenían ninguna categoría en los Paralímpicos y cuando se implementó no se hizo de la mejor manera. Se dejaba que cada equipo presentara sus pruebas en lugar de revisarlas ellos mismos. El equipo de España fue el más descarado, pero no el único. Con una prueba que a veces se hacía y a veces no, muchos equipos incluían a personas que no podían competir. Naturalmente esa ventaja hizo ganar a un equipo que empezaba a sentir vergüenza de todo aquello, pero no la suficiente como para confesar. Fue gracias a Rabo Gordo, uno de los jugadores que además era periodista sin que los demás lo supieran. Él destapó toda la mentira y añadió además que no solo se trataba de ese equipo, la natación, diferentes categorías de atletismo y hasta en el ping-pong también estaban haciendo lo mismo. Hay un capítulo de South Park sobre esto, el Up the Down Steroid. Cartman le pide a su madre que le lleve a las Paralimpiadas. Okay, and what's his disability? He's retarded. Lo que no sé es por qué esperó a ganar. Si el Rabo Gordo lo sabía desde el inicio, podría haberlo frenado. Supongo que como periodista quería una buena historia. 2 semanas más tarde, España quedó descalificada, entregaron todas las medallas de oro y hubo un ambiente de vergüenza tan ridículo que hasta era gracioso. Y mucha más gente se habría reído, si no fuera porque como el comité de los juegos no sabía qué hacer para evitar que pasara de nuevo, quitaron la categoría psíquica de los juegos durante algunos años. Los dejaron fuera en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Pero como prohibir no era la solución porque hacía más mal que bien, los volvieron a readmitir en Londres 2012, y ahora se supone que el sistema es más fiable y sólido. Pero una cosa, y si no se llega a descubrir nunca, ¿qué pensarían al mirar las medallas? ¿Puede haber alguien que sienta orgullo de hacer algo así? Seguro que sí. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!